Amén, gloria a Dios. Bueno, busque el Salmo 32, versículo 8. Gracias a nuestra hermana Guadalupe de Ayala, a nuestro hermano Tomás Domingos, a Ale Talante, a Consuelo Pacheco, a Luis Barras, a Elizabeth Barrientos de Salazar y a los que están conectados, a nuestra hermana Ana Miriam Romero, a Ania Aguilera, Miguel Llanes. Gracias por estar en sintonía de su iglesia. Salmo capítulo 32, versículo número 8. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, desde la eternidad ha sido que su creación sea bendita en Él, que su creación sea salva. No está ahí, no te dejé la... No, ahí dice, ahí está en la memoria. Vaya. Anda a traerla, Max tiene las llaves. La voluntad de Dios, oiga bien, es que podamos ser salvos a través de esa voluntad o de la presencia de Dios, no de la presencia, de la presencia de Dios, ¿verdad? Y la presencia de Dios es la predestinación o el conocimiento absoluto que Dios tiene de aquellos que vamos a ser salvos, ¿verdad? Aunque la salvación es para toda la humanidad. ¿Qué hay que hacer, mis amados hermanos? Es rendirnos delante de Él. Eso hay que hacer, pero la salvación es para todos. Salmo 32, versículo número 8. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Señor, gracias por el privilegio. Pongo mi mente, mi corazón, mi voz, para que todo lo que salga de mi interior sea de edificación para nuestras vidas. Háblanos al corazón a través de la Escritura. Señor, que podamos ser entendidos en que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu a morir a nuestra voluntad y poder acercarnos confiadamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, oiga bien, es que cada uno de aquellos que nacemos del vientre de una mujer podamos optar por una salvación. Lamentablemente, usted y yo traemos un defecto de fábrica, y ese defecto de fábrica se llama pecado. Entonces, oiga bien, ese pecado me lleva a que usted y yo tengamos una palabra que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío se refiere a quien va a tomar la decisión de si quiere ser salvo o no, soy yo. Ya Dios hizo su parte, ya Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que a través de ese sacrificio perfecto, oiga bien, el ser humano pueda tomar la decisión si quiere ser salvo o quiere vivir como pagano y su destino, el infierno. La única diferencia entre un hombre natural y un hijo de Dios es su estado eterno, mis amados hermanos. Porque una persona natural puede ser ingeniero, arquitecto, puede tener una buena familia, puede tener buena finanza, puede tener carros de lujo, puede tener una casa hermosa. ¿Cuál es la diferencia? Su destino final. Un cristiano puede ser pobre, no puede tener nada, pero su destino final es el cielo. Pero oiga bien, el saber de que mi destino final es el cielo y que yo no debo de buscar riquezas terrenales, sino que cosas espirituales, no quiere decir que yo no me voy a preparar, no voy a ser ingeniero, no voy a sacar mis estudios, no me voy a esforzar, no voy a aprovechar lo que mis padres me dan para ser un profesional y yo poder obtener casa, dinero, carro. Eso no es malo, hermanos. Y ese es el problema del creyente, que creemos que la voluntad de Dios solo es que seamos salvos, y no es así.
La voluntad de Dios es que usted y yo rindamos frutos dignos de arrepentimiento, pero también la gente pueda ver los frutos que Dios es capaz de hacer en alguien que cree en sus promesas. Y oiga bien, y aquel que cree en las promesas de Dios es alguien que va a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos en esta semana hemos hecho la voluntad de Dios? ¿Cuántos en esta semana hicimos la voluntad en nuestra casa? Hicimos la voluntad de Dios con respecto a la relación emocional, sentimental de pareja. ¿Cuántos de nosotros hicimos la voluntad de Dios en nuestros trabajos? ¿Cuántos de nosotros hicimos la voluntad de Dios donde quiera que anduve? Cuesta, mis amados hermanos, porque hacer la voluntad de Dios, oiga bien, es caminar rectamente, es caminar en rectitud, es darle lo mejor al Señor a través de mi andar, de mi caminar, de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que expreso o de lo que siento, oiga bien, siempre y cuando esa voluntad que sale de mi ser no sea la voluntad humana que me lleva a tomar malas decisiones. Fíjese que la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano, para realizar algo con intención de un resultado. Entonces, oiga bien, a pesar que tenemos, oiga bien, el libre albedrío, Dios nos ha dado la voluntad humana. Y esa voluntad humana que está atada a la moral del ser humano, me hace ver qué es bueno y qué es malo para mi vida. Porque a pesar que tengo un espíritu pecador dentro de mi ser, también, oiga bien, hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Y la ley o la palabra o el conocimiento de la Escritura me lleva a saber y a entender, oiga bien, que yo no debo abrazar el seno de la extraña. Me lleva a entender que debo de amar a mis hijos. Me lleva a entender que yo no puedo estarme empinando una cerveza. Un día de estos veía almorzando a un hombre famoso que tiene una serie que se llama, aquellos que ya lo han escuchado van a entender, una serie que se llama Los Inquebrantables. Pero el fulano este dice que es creyente, dice que es cristiano y da palabras de aliento, hermano, porque sí da palabras de aliento, tiene poder, tiene más no sé cuántos seguidores en sus redes sociales, es alguien que la gente podría decir, lo idolatran en ciertas partes de Sudamérica, anhelan que lleguen esas charlas motivacionales. No voy a reservar el nombre. Pero un día de estos, hablaba que Cristo nos da ese poder infinito, ese poder de hacer las cosas, ese poder de levantarnos día a día y darle la gloria a Él, a nuestro Cristo Salvador. Pero de repente agarró un vaso, hermano. ¿Y sabe qué tenía el vaso? Una cerveza. De repente puso la cerveza a la par y le echó otro poquito al vaso. Y dije yo, ¿cómo me está hablando de un Cristo restaurador con una cerveza en la mano? Y no solo se tomó una, y dice que él toma vino constantemente. Aquellos puritanos, dice, yo sé que me van a criticar, amén, dije yo, ¿verdad? La palabra dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Cuántas personas están luchando por dejar la bebida alcohólica y al ver a un líder que se hace llamar religioso, verlo con una cerveza, qué va a pasar en esa persona? Ah, entonces es permisible. Entonces me puedo tomar una. Yo agarré gancho ese día y me fui a comprar un six-pack. Porque dije, como lo siguen bastante, ¿verdad? Entonces, tiene un grado más alto, dije yo. Entonces me fui a comprar un six-pack de Brava, hermano. ¿Verdad? Compré un pedazo de carne asada y me lo comí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios, perdón, es que usted y yo vivamos bajo su voluntad. No bajo mi voluntad humana. Porque mi voluntad humana me va a llevar a cometer errores en mi caminar cristiano. La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje
y determinación. Entonces, oiga bien, la voluntad humana sí me lleva a poder distinguir qué es lo que voy a hacer con mi vida. El joven tiene dos voluntades, o seguir la voluntad de Dios, o destruir su vida, o hacerse un bebedor, hacerse un alcohólico, hacerse un drogadicto, o hacer de su vida lo que él quiera. Pero la voluntad de Dios desde la eternidad es que seamos salvos. Fíjese que también está la voluntad, que es la voluntad de poder. Y la voluntad de poder es un concepto filosófico del alemán Friedrich, y ahí lee usted el apellido. Desde esta perspectiva se trata del principio básico de la realidad a partir que se desarrolla en los seres vivos. Indica que la motivación del ser humano se basa en la consecución ¿de qué? De sus deseos, la demostración de la fuerza y el alcance del lugar que considera le corresponde en el mundo. Todas ellas demostraciones de la voluntad de poder. Entonces, oiga bien, la voluntad humana, como lo dije anteriormente, me lleva a tener las determinaciones que yo quiero con mi vida. Aquellos que tienen aquí su maestría, eso lo han hecho a la voluntad de ¿qué? Del poder humano, del poder del conocimiento. Por eso dice que el conocimiento es poder. Entonces, oiga bien, esa voluntad de poder es la que me lleva a pensar de que yo puedo alcanzar lo que yo me proponga en mi vida. Esa voluntad de poder es la que a mí me genera en mi interior que yo quiero ser un profesional. Y usted se enmarca en ese cuadro y dice, yo sé que en esa pared va a estar mi título. Y esa voluntad de poder lo hace que usted lea, que usted se esfuerce, que usted vaya a clase, que usted se entregue, que usted se prepare para sus exámenes, que usted, oiga bien, adquiere el conocimiento, lo retenga y que cuando venga ese parcial, usted no se va a sacar 2, usted no se va a sacar 3, usted no se va a sacar 5, usted va a sacar 8, 9 o 10. Porque la voluntad que usted tiene es de poder. Es porque usted quiere alcanzar las cosas, pero eso es lo humano, hermano. Y no está malo. Pero vivir bajo la voluntad de Dios, oiga bien, como dicen en el mundo, no es comida de hocicones. Vivir en la voluntad de Dios, oiga bien, es morir a nosotros mismos todos los días. Es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos en esta semana le ofendieron y usted se puso a la par de ellos? ¿Cuántos vamos manejando y vamos peleando? A veces hasta con nosotros mismos vamos peleando. Se ve en el espejo y ¿qué? ¿Y vos qué me ves? ¿Ah? Y vamos, o sea, no disfrutamos que voy manejando. Yo esa etapa ya la superé, mis amados hermanos. Yo puedo ir en la trabación, ni modo, aquí nos vamos a ir. Si lo que me duele es el bolsillo. Porque el motor es de 6 cilindros, pero de ahí por lo demás, oiga, yo ya no pierdo la paz, no me enojo, no me irrito. Lo que sí me irrita es que me vayan diciendo cómo tengo que manejar, eso sí no me gusta. Pero yo voy tranquilo, hay que pasen otros, yo voy con mi tiempo. Pero oiga bien, la voluntad de poder, todos nosotros la tenemos. Para ser un médico, nos vamos a poner humanistas. No necesito a Dios. Para ser un cristiano necesito a Dios. Para ser un buen padre necesito a Dios. No necesito a Dios. Le dije, me voy a poner humanista. Pero lo que a un padre humanista le falta, yo lo tengo. Y es el temor a Dios. Y ese temor a Dios me va a llegar ¿a qué? A instruir y a preparar a mis hijos en el conocimiento de Dios, más el conocimiento, oiga bien, del poder, los va a llevar a ser ¿qué? Grandes personas en este mundo. Pero ¿cómo aplicar la voluntad de Dios a mi vida? También está la voluntad anticipada, y esa voluntad anticipada es la que nos lleva a saber que usted puede preparar su futuro. Así como esas personas que ya tienen comprado su cortejo fúnebre, ¿verdad? Ya compraron su caja, ya compraron, esa es una voluntad anticipada de lo que usted quiere que le hagan en el futuro. La voluntad anticipada de que usted tiene un ahorro porque usted se va a pensionar. La voluntad anticipada de qué, mis amados hermanos, de que usted va a tener un ahorro
por si se queda sin trabajo. Esa es una voluntad anticipada. La voluntad anticipada es de que usted sabe que su esposa cumple años el 20 de junio, entonces usted anticipadamente, bajo su voluntad, dice, este dinero lo voy a apartar, ¿para qué? Para darle un buen regalo a mi esposa. Esa es la voluntad anticipada. Pero oiga bien, esas son las voluntades y hay muchas más. Pero en esta mañana, oiga bien, queremos hablar de la voluntad de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque, oiga bien, no podemos desacreditar la voluntad humana. Porque la voluntad humana me puede ayudar a ser, oiga bien, grande en este mundo. Pero la voluntad de Dios, oiga bien, aparte de que me hace ser grande en este mundo, también me lleva a ser grande ¿en qué? En el Espíritu, hermano. En la palabra, en el conocimiento. Por ello, los cristianos a través de Cristo podemos alcanzar la voluntad de Dios y así poder caminar en su voluntad. ¿A través de quién podemos encontrar la voluntad de Dios? A través de Cristo, de nadie más, mis amados hermanos. De nadie más, solo a través de Cristo. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Entonces, esa voluntad que Dios tiene, oiga bien, siempre va a ser de bien. Siempre va a ser de victoria. Esa voluntad de Dios, oiga bien, va a ser que yo tenga vidas, familias, matrimonios, hijos victoriosos. Y aquí vamos a ver la contraparte. Y yo siempre digo, ¿cómo es posible que nuestros hijos, que son cristianos, son los que sacan peores notas en sus colegios? ¿Por qué los hijos de los cristianos en su mayoría no están al final del año premiados primero, segundo y tercer lugar? Sino que los seculares son los que se llevan los lugares. ¿Quiénes están becados? Los seculares están becados. Los hijos de los que tienen dinero son los que están becados. ¿Sabe por qué? Porque en la voluntad de poder les han enseñado a prepararse. Y yo tengo la voluntad sobrenatural de Dios y no los motivo a prepararse. ¿Ya vio la diferencia, ma? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos aplicar los conceptos. Y los del mundo sí lo saben aplicar. Entonces, si los del mundo saben aplicar los conceptos humanos, ¿por qué no voy a poder yo aplicar los conceptos bíblicos en la vida de nuestros hijos? Entonces nuestros hijos van a ser los primeros, segundos o tercer lugares. Nuestros hijos son los que van a estar becados. Como me dice un compañero, ¿y por qué crees que tienen pisto los ricos? Porque le enseñan a sus hijos. Y muchos, oiga bien, jóvenes de dinero, están becados en la universidad, en sus colegios. ¿Por qué? Porque se preparan. ¿Y por qué los nuestros no? Es que no es la voluntad de Dios. Es que Dios sabe que se va a perder. Por eso mi hijo le falta para el dólar. No, amado hermano. Nosotros los hacemos así. Pero todos tenemos un potencial. Lo que pasa es que no lo desarrollamos. Y en la voluntad de Dios, oiga bien, que es agradable y perfecta, está que todos nosotros vivamos en victoria. ¿Por qué los negocios de los que no tienen la voluntad de Dios progresan? Y los de los cristianos se estancan. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, que dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, oiga bien, la voluntad de Dios en mí no debe de causar ningún mal, porque es agradable. ¿Sabe cuándo es desagradable? Cuando yo ando mal. Porque esa voluntad agradable de Dios es, como dicen, es la que echa limón en la herida. Y es la que el Espíritu Santo dice, ¿y por qué no haces la voluntad de Dios?
¿Alguna vez se ha herido con papel bond y que le caiga limón? Hermano, hasta duele el dedo, ¿verdad? Donde se incona, hasta duele. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de vivir en esa voluntad agradable y perfecta del Señor. La voluntad de Dios, oiga bien, es una voluntad decretal o es una voluntad soberana o oculta de Dios. ¿Por qué es soberana? Esta es la voluntad definitiva de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios viene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de la naturaleza de Dios. Esta expresión de la voluntad de Dios, oiga bien, se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede en esta vida. O sea que podemos decir que bajo la voluntad de Dios, oiga bien, todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un plan y un propósito. En el mundo, la voluntad de Dios se ejecuta. Sí se ejecuta, hermano. Sí se ejecuta. ¿Por qué? Porque Dios determina en su voluntad, oiga bien, quiénes podrán ser salvos en esta vida. ¿Y quiénes podrán ser salvos, hermano? Todos los que lleguen a los pies de Cristo. No como muchos dicen, ¿va? Que ya están contados los que van a ser cristianos. No. A través de Cristo es que vamos a ser predestinados ¿a qué? A una salvación. De lo contrario, en la voluntad de Dios, Dios quisiera que todos nos salvásemos. Pero como tenemos el libre albedrío, nosotros vamos a tomar la decisión. Entonces, oiga bien, Dios, a través de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, nos revela su voluntad. Vamos al Salmo 25:12. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios le muestra el camino que debe llevar. Dios nos muestra el camino que debemos de seguir. Él lo muestra. Lumbrera es a mis pies que dice tu palabra. Él nos muestra, hermano. Pero ¿de quién toma la decisión? Yo de seguir esos caminos. ¿Quiénes seguimos las pisadas de Jesús? Yo debo de tomar la decisión de seguirlas. Entonces Dios a través de su palabra nos revela su voluntad. Y dice por eso, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Esa es una pregunta. Y dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces cuando usted teme a Dios, cuando usted es un hijo de Dios, entonces Dios nos enseñará el camino que debemos seguir. Y los caminos de Dios nunca van a ser de mal, siempre van a ser de bien. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová, que dice, es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, oiga bien, esa es la voluntad de Dios, que conozcamos sus caminos y que conozcamos su pacto. Entonces, ¿dónde encuentro yo mis caminos? En las Sagradas Escrituras. ¿Dónde encuentro los pactos o promesas para la iglesia, para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio? En las Sagradas Escrituras. Entonces, oiga bien, Dios me pone la Escritura para que yo la escudriñe. Y al escudriñar las Sagradas Escrituras, voy a conocer la voluntad perfecta de Dios para con mi vida. La voluntad de Dios no es que yo me haga un borracho, no. La voluntad de Dios es que yo sea parte de su redil, que sea una abeja con propiedad de Él. Isaías 30:21. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, oiga bien, la voluntad de Dios es que sigamos, ¿qué? Sus caminos, hermano. ¿Por qué voy a seguir el camino de los que van al fracaso?
¿Por qué voy a seguir el camino, oiga bien, de los que no quieren nada con el Señor? Si a las finales, oiga bien, el mismo proverbio dice que todos los bienes adquiridos deprisa, al final no serán de provecho. ¿Ah? ¿Cuántos de los que están agarrando creyeron que le podían jugar la vuelta a la justicia? Ya vio cómo trajeron al Señor ¿verdad? Entonces, esa escena, ¿qué me lleva a mí como creyente? A no moverme de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me salgo de la voluntad perfecta y agradable de Dios, ese va a ser mi destino. Que aquí hubiera alguien que fuera diputado o que estuviera en alguna dirección de gobernación, ese que es cristiano debe de vivir como cristiano en ese lugar. Porque el día, oiga bien, que se aleje de la voluntad perfecta y agradable de Dios, 5 años después lo vamos a ver en las mismas condiciones de muchos. ¿Por qué? Porque dejaron hacer la voluntad de Dios y están haciendo la voluntad que la voluntad humana. Y el pisto enferma, hermanos. El pisto tuerce sus caminos. Como dicen en el mundo, aquí todos tenemos un precio. ¿O no? Todos tenemos un precio, hermano. No sé cuál es el suyo. Ni yo sé cuál podría ser el mío. Pero por $1.000.000 muchos pueden torcer su camino. Por $2 millones, ¿cuántos podrían levantar la mano y aprobar la ley del aborto? ¿Cuántos podrían aprobar la boda entre personas del mismo sexo? No nos vayamos muy lejos, por 500,000. ¿Cuántos? Si solo vas a levantar la mano. Pero ¿qué pasa? Pervertimos. Y no estoy hablando de los del mundo, de los cristianos, porque en este volado hay bastantes cristianos ahí, hermano. Así decían en la campaña, ¿verdad? Que eran creyentes. Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué dijo el Señor? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honrarás a tu padre porque este es un mandamiento con promesa. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que yo me haga, oiga bien, una persona compulsiva a obtener riqueza. No, eso es parte de. Dios me manda a que haga la voluntad de Dios. Para los que estamos casados aquí, la voluntad de Dios es que usted ame a su esposa, no a la otra. Es que usted ame a su esposo, no al otro. La voluntad de Dios es que usted chulee a sus hijos, no a los del otro. ¡Ay, qué bonito este niño! Y se le queda bicho feo, le dice el suyo. ¿No? ¿Y por qué me saliste tan feíto? No. La voluntad de Dios es que nosotros, oiga bien, vivamos alegres con nuestras familias. Entonces, ¿quién nos recordará todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Si la voluntad de Dios es que los seres humanos se salven, como creyentes, demostremos cómo es vivir bajo su voluntad después de ser salvados. Oiga bien, si la voluntad de Dios es que los seres humanos se salven, ¿cuántos somos salvos? Amén. Entonces, como somos salvos, como creyentes, demostrémonos cómo es vivir bajo su voluntad después de ser salvos. Vamos a 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Limpiaos, pues, ¿qué dice? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Entonces, oiga bien, ¿qué es la vieja levadura? Todo lo que corrompe, hermano. Entonces, todo lo que corrompe, que está dentro de mi ser, no permite que se haga efectiva la voluntad de Dios en mi vida. Y por eso es que vemos cristianos que nos quejamos todos los días.
Y la mayoría de quejas que tenemos es que el pisto no alcanza. ¿Ah? ¿O nunca ha dicho esa expresión? Es que el pisto no alcanza. Es que todo está caro. Es que le han subido a la canasta básica. Es que esto aquí, es que esto allá. No, hermano. Lo que pasa es que tenemos la vieja levadura. Y la vieja levadura no me deja ser organizado. Y la vieja levadura no me deja aprovechar lo que Dios me da. Y la vieja levadura me hace un comprador compulsivo. Y la vieja levadura me hace desear, anhelar lo que el otro tiene. Y como lo que el otro tiene es mejor que lo mío, me hace ser un infeliz. Esa es la vieja levadura. No estoy bajo la voluntad de Dios. Yo le decía ayer a alguien, ¿cómo querés tu trabajo? ¿Cómo querés tu trabajo? Pedíselo, Señor, en la voluntad de Él, no en la tuya. ¿Cómo lo querés? Número uno, hermano, primero, tiene que ser un horario que no le robe, que usted se congregue. Número dos, que usted pueda seguir sirviendo. Número tres, que no descuide a su familia. Y número cuatro, que sea bien remunerado. Usted tiene que pedir el trabajo como usted quiere. ¿Por qué? Porque usted va a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Cuando lo hago bajo mi voluntad, y usted de que quiera trabajar, de cualquier cosa, pues de maceta lo van a poner. No. ¿Bajo la voluntad de quién? De Dios. Bajo la voluntad de Dios. Vamos a Colosenses 3, 5 y 8. Colosenses 3, 5 y 8. Hermano, cuando aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios, las cosas cambian. Las cosas son mejores. Colosenses 3, 5 y 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, oiga bien, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, si la voluntad de Dios es que usted y yo estuviéramos sentados en esta mañana declarando que somos salvos, entonces debemos de morir a todo esto para vivir bajo la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, hermano. ¿Por qué no avanzamos? Porque nos hace falta morir a nuestra voluntad. ¿Por qué no tengo una mejor familia? Porque todavía soy un soberbio en mi hogar. Porque todavía creo que solo yo tengo el poder en mi casa. No, si para eso le ha puesto una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que le remache y le diga, viejo, sí que sos terco, va. Para eso ha puesto a la señora ahí. Y que usted sosegadamente le dice, tenés razón, hombre, pero lo voy a seguir diciendo así. Y sigue con la misma terquedad. Pero cuando logro, hermano, meterme en la voluntad de Dios, sé que es para bien y para bendición de mi vida. ¿Cuánto nos quejamos cuando le dejan atravesado un carro? La voluntad de Dios era que le dejaran atravesado ese carro ahí. ¿Por qué? Porque a la vuelta se le iba a pasar llevando una rastra. Pero no, ¿verdad? Yo quería, me le enojé, hasta le hablé, mira que venía a moverme, desgraciado, que me has dejado encuchado. No, hermano, tranquilo. No lo van a despedir por llegar tarde. Hoy creo que es raro el que descuenta séptimo. Pero ¿qué debemos de hacer? Permanecer en la voluntad permisiva de Dios. De lo contrario, oiga bien, no vamos a avanzar. Vamos a seguir contaminándonos y vamos a seguir viviendo, oiga bien, llenos de problemas, de dificultades, cuando Dios ha preparado caminos perfectos para sus hijos. Entonces, usted y mi persona debemos de pedirle a Dios, oiga bien, que nos revele su voluntad en los días malos. Todos tenemos días malos, hermano. Pero en esos días malos yo tengo que decirle al Señor que me revele su voluntad.
Vamos al Salmo 143:10. Salmo 143:10. Oiga bien, en los momentos más difíciles, hable con Dios. No busque, oiga bien, el pensar humano. No, vámonos a la Biblia. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dígale al Señor, hermano: Señor, muéstrame qué debo de hacer ante este problema. Señor, muéstrame tu voluntad para no equivocarme, Señor. Ya me equivoqué demasiadas veces y hoy quiero hacer las cosas bien. Muéstrame tu voluntad. Dios se la va a mostrar, hermano. Dios se la va a enseñar. Yo le decía a alguien esta misma semana: yo, para morir a mi voluntad, de echarme la cerveza, de echarme los cigarrillos, yo me tuve que alejar de las amistades, hermano. Primero me acerqué a Dios, pero me alejé del foco de infección que me contaminaba. Porque si yo no me alejaba de ese lugar, oiga bien, iba a seguir siendo como muchos que se llaman cristianos, empinándose una cerveza y con un cigarrillo en la mano. Pero yo tomé la determinación y dije: Señor, tu voluntad no es que yo esté reunido esquineando con todos esos bolos, sino que te busque a ti. ¿Y cuántos cristianos a esta hora andan esquineando en vez de estar reunidos o congregándose en su iglesia? Como dicen en el mundo, cuidadito, te puede chupar la bruja. Todos los que hemos tomado aquí, que estamos aquí, estamos, oiga bien, así de poder tomar una cerveza. Así, hermano. Más lejos estamos de Dios. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo me va a enseñar? A través de la Biblia, hermano. Salmo 119:18. Abriré mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No en el noticiero, no en la entrevista con Netillo López, que solo le hace ahora. Se acabó ese entrevistador. Hoy solo es Véalas, hermano. No es como Moisés Urbina. ¿A dónde dice que vamos a encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo dice? En la ley, hermano, en la palabra. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. No yendo a chambrear con la señora, no. No, en la ley. Salmo 119, 34 y 35. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahora la pregunta es: ¿será verdad eso? La final de ese versículo. Porque en ella tengo mi voluntad. ¿Vivimos bajo la voluntad de Dios? ¿Cree usted que como cristiano hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cree que realmente hago esa voluntad que Dios, oiga bien, que es agradable y perfecta? Nadie va a levantar la mano porque no hacemos la voluntad de Dios. La hago a mi manera. Hago cosas que sí son de beneficio porque sé que Dios me va a bendecir. Pero la mayoría de veces erramos al blanco. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra voluntad. Como yo le decía al pastor, a veces llegan los hermanos a pedir un consejo para que yo pueda probarles que se meta con otra mujer. Para que yo saque un versículo bíblico y diga: sí, es que esa mujer es una ingrata. Está bueno, hermano, dele. No, las personas vienen esperando que el pastor les dé, que les diga que sí, y irse a enlodar. Pero ellos ya traen qué decisión han tomado, hermano. Porque andan viviendo bajo la voluntad, ¿qué? Bajo la voluntad humana. Pero aquí dice, oiga bien, porque en ella tengo
mi voluntad. La voluntad de Dios es que todos los que estamos reunidos aquí seamos benditos en Él. Que no comamos de las migajas que caen de la mesa del Rey. No, que nos sentemos a comer con el Rey. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted tenga familias, matrimonios e hijos victoriosos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, oiga bien, es que usted y yo seamos verdaderos embajadores de Cristo en esta tierra. La voluntad de Dios es que usted y yo llevemos las buenas nuevas de salvación del Evangelio eterno al más necesitado. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es agradable y perfecta. Como cristianos, para terminar, debemos de entender, oiga bien, que la voluntad de Dios es para valientes. La voluntad de Dios es para valientes y esforzados. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el que no es valiente y no es esforzado va a vivir bajo la voluntad humana y no va a ver las maravillas y las bendiciones de Dios. Por eso la Escritura dice, porque en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a morir a nuestra voluntad, a nuestra carne, a nuestros deseos, a la vieja levadura. Ayúdanos, Dios, a poder ver ese propósito de tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi relación de pareja. Señor, ayúdame a saber que tú tienes la victoria en mi caminar. Y en esta mañana, amada familia, amada iglesia, muramos a ese yo interno y digámosle al Señor, revélame tu voluntad. Revélame el camino por donde debo de guiarme, por donde debo seguir. Señor, sé tú esa brújula que me lleve siempre hacia tu voluntad y que ni mi mano izquierda ni la derecha se tuerzan para ir en caminos desconocidos. Señor, ayúdame a vivir en esa voluntad agradable y perfecta. Ayúdanos, Dios, a morir a la carne y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Que si hemos andado mal, hoy empecemos a caminar bien. Señor, que si no he hecho tu voluntad, sino que siempre meto la mía, Señor, que aprendamos a escuchar tu voz. Que esa voluntad humana no me aparte de la voluntad espiritual, de tu voluntad, sino que me lleve, Padre, a adorarte, a exaltarte y a conocer que tus propósitos son perfectos. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, porque en tu soberana voluntad tú quieres lo mejor. Ahora, si usted está viendo esta predicación, este sermón, y aún no conoce la voluntad de Dios, hoy quiero invitarle a que venga a los pies de Jesucristo. Solo tiene que tener fe para creer y arrepentirse de sus pecados. Haciendo la siguiente oración, con fe puede recibir a Jesús. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Voluntariamente abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Y hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. En Cristo
Jesús, mi Salvador. Amén. Si hizo esta oración, hoy quiero invitarle a que busque su iglesia local, que busque al pastor de esa congregación y que le pida que le hable de la salvación y que usted quiere hacer profesión pública de fe para después pasar al bautismo. Si tiene una Biblia en casa, lea el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, porque el Verbo se hizo carne. Gracias, Señor, por esta mañana. Ayúdanos, Dios, a disfrutar en familia. Guárdanos de todo peligro, de toda enfermedad. A los que estamos enfermos, Señor, tócanos en esta mañana y sánonos. Señor, que la cosecha de este día sea para honra y gloria tuya en el evangelismo personal. Señor, bendice nuestra casa, nuestra mesa, y ayúdanos a ser mejores cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. A las madrecitas que no se tomaron la foto el domingo, para imprimirle su foto, acá en este cuarto está el escenario para que usted pueda tomarse su foto. Así es que puede pasar ahí adelante. Dios me los bendiga a todos.